Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las crónicas militares más extraordinarias que se han contado. Es una historia que lo tiene todo. Estrategia brillante, un coraje que roza lo imposible y un resultado que, de verdad, desafía toda explicación lógica. Y esta es la pregunta que está en el centro de todo. Y no es una exageración. Estamos hablando de 2000 combatientes en una guerra brutalísima y al final, todos, absolutamente todos, regresaron a casa. ¿Cómo es posible algo así? Lo más increíble es que la fuente de esta historia no es un cuento que pasó de boca en boca. No, es una carta personal. Un informe de primera mano de un comandante militar llamado Helleman para su superior. Esto nos da una perspectiva cruda, directa y súper intensa de lo que pasó en realidad. Ok, para entender a estos héroes, primero hay que entender la situación tan desesperada en la que estaban. Imaginen esto, el frente occidental de una guerra que ya llevaba mucho tiempo y estaba a punto de colapsar por completo. La situación era crítica, de verdad. Una ciudad cercana ya había caído y Judea era la siguiente. Las tropas que la defendían estaban agotadísimas, superadas en número, necesitaban refuerzos ya, o todo el frente se iba a perder. Y es justo en este momento, en el de máxima necesidad, que surge un grupo de héroes de lo más inesperado que se puedan imaginar. No eran veteranos de 1000 batallas, eran algo completamente diferente. Y aquí viene el giro fascinante de la historia. Resulta que los soldados con más experiencia de un grupo, los amonitas, o sea, los padres, habían hecho un juramento sagrado de nunca más volver a tomar las armas. Eran hombres de paz. Pero claro, cuando vieron que sus familias y su libertad estaban en peligro, sus hijos, que no estaban atados por ese juramento, dieron un paso al frente. 2000. Ese es el número. 2000 jóvenes sin ninguna experiencia en combate se ofrecieron como voluntarios para ir a la guerra en lugar de sus padres. Una fuerza que no nació de una orden, sino de pura convicción. Y es clave entender que estos no eran unos reclutas cualquiera. Su comandante, Helamán, escribe que desde el primer momento mostraron una disciplina y una obediencia perfectas. Eran, en esencia, una unidad de élite, pero tanto espiritual como militar, movidos por una fe inquebrantable y una confianza ciega entre ellos y en su líder. Con la llegada de estos refuerzos, la cosa se calma un poco, pero el problema sigue ahí. El enemigo todavía ocupa una ciudad fortificada muy cerca, y el ejército de Helamán simplemente no es lo suficientemente grande para un ataque directo. Así que la fuerza bruta no era una opción. Necesitaban usar la cabeza. Este es el dilema táctico. Atacar la ciudad de Antípara de frente sería un suicidio, literal. Entonces, ¿qué se hace? ¿Esperar a que el enemigo se haga más fuerte? Para nada. Idearon un plan brillante y muy audaz. Esto es un ejemplo del libro de lo que se llama guerra asimétrica. O sea, cuando no puedes ganar por fuerza, ganas por astucia. El plan de Helamán no se basaba en aplastar al enemigo, sino en ser más listos que ellos. Entonces, el plan era este. Helamán y sus 2000 jóvenes guerreros iban a hacer la carnada. Marcharían a la vista de la ciudad para tentar al ejército enemigo a que saliera a perseguirlos. Mientras tanto, otra fuerza aliada esperaría escondida, lista para tomar la ciudad en cuanto el enemigo se fuera. El riesgo para la carnada, claro, era altísimo. Y el plan funciona a la perfección. El enemigo muerde el anzuelo y persigue a Helamán y sus jóvenes lejos de la ciudad, que es capturada sin disparar un solo tiro. Pero la misión no ha terminado. Ahora la pequeña fuerza que sirvió de señuelo se encuentra huyendo, con un ejército más grande y furioso pisándole los talones. Y aquí llega el momento de la verdad. Helamán se enfrenta a una elección terrible. Podían seguir huyendo y ponerse a salvo, pero eso podría permitir que el ejército enemigo se reagrupara. O podían darse la vuelta y luchar, atrapados en campo abierto contra una fuerza superior. Helamán no toma la decisión solo, se voltea hacia sus jóvenes soldados y esta es su respuesta, sin dudarlo un segundo, sin miedo, solo una declaración de confianza absoluta. Y esto no es la impulsividad de la juventud, es una valentía calculada que viene de una convicción profundísima. Decidieron luchar.
Y así de un momento a otro el señuelo se convierte en el atacante. Los que eran perseguidos ahora son los que van a la carga. Lo que sigue es una de las batallas más feroces y sí, milagrosas de toda esta guerra. El enemigo se quedó completamente en shock. Estos jóvenes, a los que creían una presa fácil, se dieron la vuelta y atacaron con una disciplina y una fuerza que desmoralizó a las tropas veteranas. Lucharon con tanto poder que frenaron en seco el avance del ejército enemigo, aguantando hasta que llegaron sus aliados. La victoria fue total. El ejército enemigo atrapado se rindió. El frente estaba a salvo. Pero al hacer el recuento de los daños, Gelamán se encontró con algo que le heló la sangre. Cada uno de sus 2000 jóvenes soldados estaba herido, muchos de gravedad. El final parecía inevitablemente trágico. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. El número de bajas fue 0. Ni un solo joven guerrero murió. Todos heridos, sí, muchos de gravedad, pero ni una sola vida perdida. El Amán en su carta no dice que fue suerte, él lo llama una protección milagrosa, ganada por su fe y su obediencia exacta. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia tan increíble? Pues va mucho más allá de un simple relato de guerra. Es casi un estudio de casos sobre liderazgo, estrategia y el poder de la convicción. Este relato nos deja con lecciones muy claras. Vemos un liderazgo que consulta y confía en su gente. Vemos una estrategia que valora la inteligencia por encima de la fuerza bruta. Y vemos un resultado extraordinario que el propio comandante conecta directamente con la disciplina, la obediencia y la fe de sus soldados. Al final, esta no es solo una historia sobre sobrevivir de milagro. Es una demostración de cómo la valentía, cuando se junta con una estrategia inteligente y una convicción que no se rompe con nada, puede lograr lo que a todas luces parece imposible. Y eso nos deja con una pregunta para darle vueltas. En el campo de batalla de la vida, ¿qué es lo que al final resulta más decisivo? ¿La fuerza exterior que se puede tener o la fuerza interior que impulsa cada acción? Este relato de hace 2000 años nos da una respuesta bastante contundente.